Hagamos entonces como un bosquejo de cómo es la emoción, cómo es la anatomía de la emoción. Primero surge el estímulo. El estímulo, como le decíamos hace un momento, es interno o externo. Pero entre ese estímulo y la emoción hay un pequeño espacio. Ahí entramos los papás y los educadores en acompañar a nuestros hijos, sobre todo en esa etapa de la preadolescencia donde las emociones parecieran explotar, para que entiendan que los estímulos siempre van a estar ahí, siempre vamos a tener estímulos agradables, estímulos desagradables en nuestra vida, pero sí podemos decidir de qué manera vamos a manejar esa emoción. Entonces aparece la emoción, lo cual también es completamente natural, y ya lo veíamos en esa reseña del video de la rebelión hormonal, en donde esas emociones están dominadas o motivadas más bien en gran parte por las hormonas, por una realidad física, por una realidad biológica. Ahora, entre la emoción y la reacción hay un espacio, y es en ese espacio donde radica la clave de nuestra libertad. Si nosotros tenemos una libertad educada, si tenemos un carácter bien formado, veamos esta imagen en la que se nos muestra la emoción, que es como la montaña, ahí hay una cantidad de emociones, y luego aparecen otro tipo de situaciones digámoslo así, el origen de esa emoción radica en el principio, en el ego. Entonces, el ego es como la piedra que está metida entre la tierra, que no se ve, y simplemente salta a la vista la montaña de las emociones. Entonces, ¿cómo está esa raíz de las emociones? ¿Cómo están nuestras actitudes? ¿Cómo está nuestro clima familiar? Por ejemplo, los estímulos de nuestros hijos frente a un antojo, a un capricho que tienen, cómo lo manejamos nosotros en la casa. Les paramos bolas de inmediato, los ponemos a pensar acerca de esta situación, les invitamos al autocontrol o simplemente saciamos una emoción quitándoles a ellos de pronto la posibilidad de que dialoguen con esa situación emocional. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. De eso se trata, de entender que la emoción es simplemente un gesto o una expresión de algo que está mucho más arraigado en nuestra personalidad, que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra niñez, que tiene que ver con nuestra vida familiar, con nuestros valores y con nuestras intenciones morales frente a los demás. Es decir, qué tanto bien quiero yo transmitir con mis mensajes, con mis relaciones. Miremos un poco nuestras emociones como adultos. Planteaba un ejercicio en la conferencia de Protege su corazón para la vida, en donde se nos invitaba a analizar una serie de situaciones propias de los adultos, como situaciones laborales, situaciones económicas o situaciones de nuestras relaciones afectivas en la adultez, que muchas veces también son confundidas con situaciones que ya nos obligan a tomar una decisión equivocada. Entonces miramos el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Hagamos el ejercicio. Si tú vas manejando tu carro por la calle y otro carro se te atraviesa de una manera agresiva e imprudente, ¿cuál es el pensamiento inicial? El pensamiento inicial podría decir, bueno, pues la persona de pronto no sabe manejar, o la persona es imprudente, o la persona me quiso hacer daño. O un pensamiento positivo podría ser, bueno, pues nada gano con ponerme bravo y con acelerar a fondo, sino que me voy a calmar, voy a respirar, y por lo tanto vendría un manejo asertivo de esa emoción. Entonces, ante un estímulo interno o externo, viene un pensamiento positivo o negativo. Ahí es donde comienza la libertad. Acompañemos a nuestros hijos mediante el diálogo interior, mediante la normalización del diálogo interior en la casa, para que ellos puedan empezar a reflexionar acerca de sus emociones. No vale la pena negar las emociones, siempre van a estar ahí, hacen parte de nuestra vida afectiva, de nuestra vida como seres humanos. Pero la decisión que tomemos con las emociones sí puede hacer la diferencia, y podemos ver que o la decisión va a ser una decisión basada en el carácter y en las verdaderas decisiones, o va a ser una decisión basada simplemente en emociones, en situaciones de momento que traen el fracaso y que traen el error. Hay una frase que siempre nos ha llamado mucho la atención y dice: el fracaso y la infelicidad ocurren en la vida por lo que cuando cambiamos lo que queremos para siempre por lo que deseamos en un momento. Entonces, ¿de qué manera estás formando la afectividad de tu hijo o de tu hija?
¿Cómo puedo yo entonces en mi casa ayudarle a mis hijos a que tengan una buena relación con sus emociones, a que las entiendan, las conozcan, las acepten y que también las sepan controlar, que sepan orientarlas a las buenas decisiones y a la salud emocional? Pues bien, el ejemplo es fundamental y podríamos decir que es el primer paso para que se dé un verdadero diálogo interior en nuestros hijos. Los papás somos claves en la manera como nuestros hijos viven ese ambiente emocional en la casa. Es en la casa la escuela por excelencia en donde el clima emocional empieza a influir en ellos, a darles referentes de apoyo, acompañamiento, ejemplo. Entonces, les recuerdo el ejercicio que les hemos dejado para que lo apliquemos, incluso para que llenemos ese ejercicio con nuevas situaciones del día a día. ¿Cómo estoy yo frente a mis emociones? ¿Qué quiero yo transmitir a mis hijos frente a esas emociones? Cuando hemos visto de pronto algunas dificultades en nuestros hijos, ¿será que esas dificultades de nuestros hijos para manejar sus emociones tienen algo que ver con el ambiente y con el ejemplo que yo puedo proporcionarle en mi casa? Entonces el ejemplo arrastra, es fundamental tenerlo en cuenta. En un segundo lugar, vemos entonces en la formación de este diálogo interior el aspecto de la escucha a nuestros hijos. Muchas veces consideramos que las situaciones de ellos no son muy importantes porque son simplemente preadolescentes, pensamos nosotros, o porque las situaciones que nosotros vivimos en el trabajo son infinitamente más graves y más preocupantes que las situaciones típicas de una persona pues, en su proceso de desarrollo. No es así. Las dificultades que pueden enfrentar como la intimidación escolar o el fracaso académico o que no metieron un gol en el partido o que no fueron invitados a una fiesta, una situación de rechazo como esta, merece ser escuchada y atendida. Muchas veces por las miles de ocupaciones que tenemos, no abrimos la mente y el corazón a esas preocupaciones de nuestros hijos y ellos simplemente no entran en relación con esas emociones. Es importante escucharlos para que puedan entender de qué están hechas las emociones y cómo pueden también manejarlas adecuadamente.